Toda mi familia fue invitada a la boda de mi hermana de $100,000, excepto yo. Mi madre dijo, eres demasiado dramática para un evento con clase. Cuando el negocio que empecé ese día se hizo famoso, entraron en pánico. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Me llamo Yara Rojas, tengo 29 años, y mi vida, hasta ese momento, había sido una sinfonía silenciosa cocinada a fuego lento. Mi cocina, un pequeño santuario en el corazón de la Ciudad de México, era mi escenario y mi refugio. Las paredes, pintadas de un color terracota cálido, estaban adornadas con ollas de cobre que brillaban como medallas ganadas en batallas silenciosas contra la duda. El aire siempre olía a algo prometedor, a cilantro fresco, a chiles tatemados, a la dulzura profunda del piloncillo. Era el único lugar donde sentía que mi voz, la verdadera, resonaba sin necesidad de palabras. Ese martes por la tarde, sin embargo, el aire se sentía pesado, cargado de una quietud ominosa que ni el aroma del guiso que burbujeaba en la estufa podía disipar. Mi madre, Brisa, estaba de pie en medio de mi santuario, con los brazos cruzados y una expresión que conocía demasiado bien. Era una máscara de serenidad forzada que apenas ocultaba un juicio tan afilado como el cuchillo de mi chef. No había tocado el café que le serví. Su taza seguía llena sobre la barra de madera, un pequeño lago negro e intacto en medio de la tensión. Yo estaba picando cebolla, un acto rítmico y mundano que me anclaba a la realidad mientras mi mente se preparaba para el impacto. Clac, 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 el cuchillo contra la tabla era el metrónomo de mi ansiedad creciente. Yara, comenzó, y su voz, usualmente melódica, sonó extrañamente plana. Hemos estado hablando. Tu padre, Anaí y yo. El hemos estado hablando era el código familiar para hemos tomado una decisión sobre ti, sin ti. Dejé el cuchillo a un lado y me limpié las manos en mi delantal, un gesto para ganar tiempo, para prepararme. Me giré para enfrentarla, apoyando mis caderas en la barra. ¿Sobre qué?, pregunté, aunque un nudo frío en mi estómago ya me estaba susurrando la respuesta. Brisa suspiró, un sonido largo y ensayado de mártir. Sobre la boda de Anaí, cariño. Lo hemos pensado bien, y creemos que es mejor que no vengas. Las palabras cayeron en el silencio de la cocina como piedras en un pozo. Por un instante, el único sonido fue el suave hervor de mi guiso. Sentí como la sangre se me retiraba del rostro, un frío que comenzaba en mis pies y subía hasta mi nuca. ¿Mejor? ¿Mejor para quién, mamá? Para todos, dijo ella, evitando mi mirada y fijando la suya en un punto indefinido sobre mi hombro. Anaí está bajo mucha presión. Quiere que todo sea perfecto. Es una boda muy importante, muy elegante. Habrá gente de la empresa de su esposo, gente de sociedad. No podemos permitirnos incidentes. Incidentes, repetí, y la palabra salió de mi boca con un sabor amargo. ¿Qué incidentes? ¿Cuándo he causado yo un incidente? Fue entonces cuando finalmente me miró, y en sus ojos vi esa mezcla de lástima y reproche que había definido nuestra relación durante años. Cariño, no te hagas la inocente. Eres demasiado dramática para un evento con clase. Ahí estaba. La frase. La etiqueta que me habían cosido a la piel desde que era una adolescente que se atrevía a tener opiniones fuertes. Dramática. Lo era cuando lloré porque cancelaron mi fiesta de 15 años. Lo era cuando discutí con un tío por un comentario racista en Navidad. Lo era cuando defendí mi decisión de abrir mi propio negocio de catering, corazón culinario, en lugar de buscar un trabajo de verdad. Mi pasión era drama. Mi honestidad era drama. Mi negativa a sonreír y a sentir ante la injusticia era el más puro y condenable drama. Brisa continuó, su voz ahora un murmullo condescendiente, como si me estuviera explicando algo a una niña pequeña. Es una boda de 2 millones de pesos, Yara. En la hacienda, El Secreto, en San Miguel de Allende.
Todo está cuidado al mínimo detalle. La revista, Caras, va a cubrir el evento. ¿Entiendes? No hay margen para tus intensidades. 2 millones de pesos. La cifra flotó en el aire, obscena. El equivalente a todo lo que había invertido en mi negocio, en mis sueños. Todo para una fiesta de un día, una exhibición de estatus. Mientras ella hablaba de flores importadas y menús de diseñador, mi mirada se desvió hacia un pequeño y gastado recetario que descansaba sobre mi barra. Era de mi abuela. Sus páginas estaban manchadas de aceite y chocolate, sus esquinas dobladas por décadas de uso. Mi abuela solía decir, el sazón está en el corazón, no en el bolsillo. Mi madre y mi hermana habían olvidado esa lección, si es que alguna vez la aprendieron. Sentí un torbellino de emociones, humillación, rabia, una tristeza tan profunda que amenazaba con ahogarme. Pero entonces, algo más surgió desde el fondo de ese abismo. Una calma gélida. Una claridad afilada. Levanté la vista y la miré directamente a los ojos. La máscara de mártir de mi madre vaciló por un segundo. Entiendo, dije, y mi voz sonó extrañamente firme, ajena a la tormenta dentro de mí. Le deseo lo mejor. Mi respuesta la descolocó. Esperaba lágrimas, gritos, una escena. Esperaba que yo le diera la razón, que actuara el papel de la dramática para que ella pudiera irse sintiéndose justificada. Pero no le di esa satisfacción. Tomé el cuchillo de nuevo y volví a mi cebolla. Clac, clac, clac. El sonido llenó el silencio, cada corte preciso, deliberado. Un punto final. Mi madre permaneció allí un momento más, incómoda, y luego, con otro suspiro, se dio la vuelta y se fue, dejando tras de sí un silencio más pesado que cualquier grito. En cuanto la puerta se cerró, el cuchillo se deslizó de mis dedos y cayó sobre la tabla con un ruido sordo. Me apoyé en la barra, cerrando los ojos, y el dique de mi compostura se rompió. No lloré, no todavía. En su lugar, me inundó un desfile de recuerdos, un museo privado de heridas cuyas cicatrices, invisibles para todos, yo sentía palpitar bajo mi piel. Cada humillación, cada desaire, cada comparación dolorosa se proyectaba en la pantalla oscura de mis párpados. La primera sala de mi museo personal estaba dedicada a nuestras fiestas de 15 años. La de Anaí, 3 años mayor que yo, fue el evento social del año en nuestro círculo. Recuerdo el salón de lujo, un palacio de espejos y candelabros donde mi hermana flotaba con un vestido que costaba más que la colegiatura de un año. Recuerdo a mis padres, Brisa y Roberto, radiantes de orgullo, recibiendo felicitaciones por haber criado a una princesa. 3 años después, cuando llegó mi turno, el palacio se había encogido hasta convertirse en la sala de nuestra casa. La excusa oficial fue problemas económicos, una mentira tan delgada como el papel de China. Apenas un mes antes, mi padre había llegado a casa conduciendo un coche nuevo, su pequeño capricho. Mi fiesta fue una cena familiar. Mi vestido fue uno que mi madre eligió en una tienda departamental, 2 tallas más grande. Mientras Anaí se reía con sus amigas en un rincón, escuché a mi madre decirle a una tía, con Yara es diferente. Ella es más sencilla. No le gustan estas cosas. Yo estaba a su lado. Me hice invisible. Aprendí a tragarme las palabras, a ahogar el deseo de gritar, claro que me gustan. Solo que nunca me las ofrecieron. Me moví a la siguiente exhibición, la infame cena de Navidad de hacía 2 años. La casa estaba llena de la risa estridente de tíos y primos. La mesa crujía bajo el peso de la comida, una opulencia que siempre me pareció un poco obscena. Lupe, la mujer que nos había ayudado en casa desde que yo era niña, estaba sirviendo el pavó cuando uno de mis tíos, borracho y arrogante, hizo un comentario despectivo sobre la gente de su clase. La mesa se quedó en silencio por un segundo. Vi el rostro de Lupe, una máscara de dignidad herida. Y no pude quedarme callada. Tío, eso fue increíblemente grosero y clasista, dije, mi voz más alta de lo que pretendía. El silencio se convirtió en un murmullo de desaprobación. Mi padre me lanzó una mirada asesina. Mi madre trató de suavizarlo con una risa nerviosa. Pero fue Anaí quien me ejecutó.
Se inclinó hacia mí y siseó, con una sonrisa helada en los labios, ¿ves? Siempre tienes que ser la protagonista. Arruinas todo con tu drama. Me levanté de la mesa y me encerré en mi cuarto, no porque estuviera avergonzada, sino porque la rabia me quemaba por dentro. No era drama, era decencia. Pero en el diccionario de mi familia, ambas palabras parecían ser sinónimos. La última sala del museo era la más reciente y, quizás, la más dolorosa. Estaba dedicada a la Fundación de Corazón Culinario. Después de años de ahorrar cada peso, de trabajar fines de semana en restaurantes para aprender el oficio, de pasar noches en vela perfeccionando las recetas de mi abuela, finalmente había conseguido mi licencia comercial. Corrí a casa, con el documento en la mano como si fuera un trofeo olímpico. Encontré a mi madre en la sala, hablando por teléfono. Esperé pacientemente. Cuando colgó, le mostré el papel, mi rostro encendido de orgullo. Lo logré, mamá. Corazón Culinario, es oficial. Ella tomó el documento, lo miró por encima y me lo devolvió con una sonrisa vaga. Qué bueno que te mantienes ocupada, mija, dijo. Mientras te haga feliz. 6 palabras. 6 míseras palabras para encapsular años de mi esfuerzo y pasión. 1 minuto después, su teléfono sonó de nuevo. Era Anaí. El rostro de mi madre se transfiguró. No me digas. ¿Te dio el anillo? Anaí, mi amor, felicidades. Y durante la siguiente media hora, escuché una descripción extasiada y detallada del diamante, del yate en el que su novio le propuso matrimonio, de los planes para una boda que, por supuesto, sería espectacular. Yo me quedé allí, de pie en medio de la sala, con mi licencia en la mano, sintiéndome como una niña que le muestra un dibujo a una madre que solo tiene ojos para el cuadro de un maestro. Mi logro era un pasatiempo. El logro de mi hermana era un contrato matrimonial ventajoso. En el universo de mi familia, el valor de una mujer se medía por el hombre con el que se casaba, no por lo que construía con sus propias manos. Abrí los ojos. La cocina seguía igual, el guiso seguía hirviendo. Pero yo era diferente. Estos recuerdos no eran solo heridas, eran pruebas. Eran la justificación silenciosa de esa calma helada que me había invadido. No era dramática. Era una sobreviviente de un campo de batalla emocional donde la indiferencia era el arma principal y la invalidación, la munición constante. Me di cuenta de que su decisión de excluirme de la boda no era un acto aislado. Era la culminación de una vida entera de ser relegada, de ser la hija B, la que no encajaba en su narrativa de perfección. Ellos no me estaban excluyendo de una fiesta. Me estaban borrando de la foto familiar oficial, la que mostrarían a la revista, Caras. Recogí el cuchillo. Lo lavé con una precisión metódica. Apagué el fuego de mi guiso. El hambre había desaparecido, reemplazada por una determinación fría y dura como el acero. Ellos querían un evento sin mi drama. Pues bien. Se lo daría. Les daría un silencio tan profundo y una ausencia tan resonante que terminaría siendo más ruidosa que cualquier escena que yo pudiera haber montado. Se arrepentirían, no por haberme herido, sino porque pronto descubrirían, de la manera más pública y humillante posible, que la persona a la que consideraban un lastre era, en realidad, su activo más valioso. Y yo, por mi parte, usaría el fin de semana de su boda perfecta para poner la primera piedra del imperio que construiría sobre las ruinas de sus expectativas. El resto de la tarde se disolvió en una neblina de incredulidad y dolor sordo. Me movía por mi apartamento como un autómata, ordenando especias, limpiando superficies que ya estaban impolutas, cualquier cosa para mantener mis manos ocupadas y mi mente alejada del abismo. El silencio era un compañero pesado, solo interrumpido por el zumbido del refrigerador y los lejanos ruidos del tráfico de la Ciudad de México, un mundo que seguía girando ajeno a mi pequeña implosión personal. Finalmente, me dejé caer en el sofá, el cansancio emocional pesándome como un manto de plomo. Fue entonces cuando mi teléfono, abandonado sobre la mesa de centro, vibró y se iluminó, rompiendo el hechizo. En la pantalla parpadeaba el nombre, Kenia. Mi ancla, mi cable a tierra. Por un momento, consideré no contestar.
No quería verbalizar la humillación, no quería darle forma con palabras. Pero la insistencia de la llamada, una segunda vibración, me hizo ceder. Hola, respondí, mi voz un susurro ronco. Yara. Amiga. Estás viva, la voz de Kenia era un torbellino de energía, como siempre. Te he estado marcando. Oye, ¿ya sabes qué te vas a poner para la boda? Estaba pensando que podríamos ir juntas, así nos echamos unas copitas en el camino a San Miguel y... Se detuvo a media frase. Kenia tenía un radar para mis estados de ánimo, una habilidad casi psíquica para detectar la más mínima fisura en mi voz. ¿Qué pasa?, preguntó, su tono cambiando instantáneamente de festivo a preocupado. ¿Estás bien? Suenas rara. Tomé una respiración profunda. No voy a ir, dije, y las palabras salieron más firmes de lo que me sentía. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Cómo que no vas a ir? Es la boda de tu hermana. ¿Te sientes mal? ¿Pasó algo? Pasó que no estoy invitada, solté, y el simple acto de decirlo en voz alta hizo que la herida se sintiera real, tangible. Le conté todo. La visita de mi madre, la frase exacta, demasiado dramática para un evento con clase, la boda de 2 millones de pesos, la revista. Le di la versión corta y sin adornos, porque sabía que Kenia no necesitaba los detalles para entender la magnitud de la crueldad. El silencio que siguió fue diferente. No era un silencio de shock, era un silencio que precede a una explosión. Y explotó. Son unos desgraciados, gritó Kenia, y tuve que alejar el teléfono de mi oído. No puedo creerlo. ¿Después de todo lo que has aguantado? ¿Después de años de ser la única persona decente en esa familia de snobs? Te excluyen por ser dramática. ¿Sabes qué es dramático? Gastar 2 millones de pesos en una fiesta para impresionar a gente que ni siquiera les importa. Eso es dramático. Su furia era un bálsamo. Era la validación que no sabía que necesitaba. Sentí que las lágrimas, contenidas durante horas, comenzaban a picar en mis ojos. Son unos idiotas, Yara. Unos completos idiotas, continuó, su voz ahora más baja pero no menos intensa. No tienen idea de lo que vales, del talento que tienes en esas manos. No te merecen. Ni a ti ni a tu comida. Hizo una pausa, y pude oírla respirar profundamente, como si estuviera tratando de calmarse. Oye, escucha. Esto que te voy a decir va a sonar a locura, pero escúchame. ¿Qué cosa?, pregunté, secándome una lágrima traicionera. Mi cliente más importante, el señor Elizondo, ¿te acuerdas que te conté de él? El magnate de la tecnología, el que es súper discreto pero un fuodie total. Sí, claro que me acuerdo, dije. Kenia llevaba meses hablándome de él, de lo exigente que era, de lo imposible que era impresionarlo. Pues su chef privado, un francés estirado, acaba de cancelarle. Tenía un evento este sábado. Una cena muy exclusiva en su penthouse. Pocos invitados, pero son los tiburones más grandes de la industria. Y el tipo simplemente le dijo que le salió algo mejor. Elizondo está furioso. Me llamó hace una hora, desesperado. Mi mente empezó a conectar los puntos, pero la idea era tan audaz, tan improbable, que no me atrevía a formularla. Kenia, ¿qué estás? Le hablé de ti, me interrumpió, su voz ahora vibrando con una nueva energía, la de la conspiración. Le dije, señor Elizondo, conozco a alguien. No tiene un restaurante con estrellas Michelin, pero cocina con el alma. Es la chef más talentosa y subestimada de esta ciudad. Al principio dudó, claro. Pero le envié las fotos de tu portafolio, las que te ayudé a tomar. Y le dije la verdad, le dije que estabas disponible porque tu propia familia te había hecho a un lado. Kenia, no, exclamé, sintiendo una mezcla de pánico y emoción. Sí. Y funcionó. Le intrigó. Dijo que le gustaba la gente con agallas. Quiere probarte. Yara, esto es una locura, lo sé. Tienes menos de 72 horas. Es una misión imposible. Pero, es el mismo día de la boda.
Mientras ellos están en su circo de apariencias en San Miguel, tú podrías estar cocinando para uno de los hombres más poderosos de México. ¿Te atreves? La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de un peso monumental. Era una locura. Era una imprudencia. Era una receta para el desastre. Pero también era un salvavidas. Era una oportunidad, no de vengarme, sino de redefinirme. De transformar el día de mi mayor humillación en el día de mi mayor oportunidad. ¿Crees que pueda hacerlo?, susurré, la duda luchando contra la chispa de esperanza. Yara, dijo Kenia, su voz ahora suave pero llena de una convicción inquebrantable. Yo no creo que puedas hacerlo. Yo sé que puedes hacerlo. Llevas toda tu vida preparándote para esto. Colgué el teléfono con Kenia y me quedé sentada en el sofá, en un silencio que ya no era de desolación, sino de deliberación. El eco de sus palabras, llevas toda tu vida preparándote para esto, resonaba en mi mente. ¿Era cierto? ¿Podía realmente transformar años de ser subestimada en la fuerza necesaria para lograr lo imposible? La oferta era un vértigo. Cocinar para el señor Elizondo. Era el tipo de cliente que podía catapultar corazón culinario de un sueño modesto a una realidad tangible y respetada. Pero el miedo era un animal vivo en mi pecho, sus garras heladas apretando mi corazón. El miedo al fracaso, a no estar a la altura, a confirmar las peores opiniones de mi familia, que solo era una aficionada con delirios de grandeza. Una parte de mí, la parte que mi familia había nutrido durante años, quería decir que no. Quería acurrucarse en la autocompasión, pasar el fin de semana comiendo helado directamente del bote y viendo películas tristes. Sería la respuesta segura, la que no implicaba ningún riesgo. La que me mantendría pequeña, invisible. Justo como ellos querían. Estaba atrapada en ese limbo de indecisión, sopesando el riesgo contra la oportunidad, cuando mi teléfono vibró de nuevo sobre la mesa. Esta vez no era una llamada, sino una notificación de WhatsApp. El nombre en la pantalla era Anaí. Mi corazón dio un vuelco. No habíamos hablado directamente en semanas. Con dedos temblorosos, abrí el mensaje. Primero, apareció una foto. Era Anaí, de pie sobre un pedestal en una boutique de novias de lujo, rodeada de espejos. Llevaba puesto un vestido de novia que era una obra de arte y una declaración de riqueza. Era un mar de encaje y seda, con una cola que se extendía por el suelo como la espuma de una ola. Se veía radiante, sí, pero también había algo en su sonrisa, una presunción, un aire de triunfo que no era solo por la boda, sino por todo lo que representaba. Debajo de la foto, apareció un mensaje de texto. Corto, conciso y devastadoramente cruel en su falsa dulzura. Mamá me dijo que ya habló contigo. Es lo mejor, hermanita. Quiero que todo sea perfecto. Hermanita. La palabra era una daga envuelta en seda. La usaba solo cuando quería enfatizar la jerarquía entre nosotras, cuando quería recordarme mi lugar. Y la frase quiero que todo sea perfecto era el golpe de gracia. No era una explicación, era una justificación. Mi presencia, mi esencia, mi simple existencia, era una imperfección en su mundo de fantasía. La foto y el mensaje juntos no eran una simple actualización, eran una exhibición de poder. Era ella, mostrándome todo lo que yo no era, todo lo que yo no tendría, y recordándome que mi exclusión era un acto necesario de curaduría para su obra maestra. Fue como si una luz cegadora se encendiera en la habitación oscura de mi duda. De repente, todo se volvió increíblemente claro. La niebla del miedo y la autocompasión se disipó, reemplazada por una furia fría y cristalina. Ya no se trataba de ellos. Ya no se trataba de su aprobación o de su rechazo. Se trataba de mí. Se trataba de la niña de 15 años a la que le negaron su fiesta. Se trataba de la joven que defendió a Lupe. Se trataba de la mujer que invirtió su alma en un negocio que ellos llamaban hobby. Ese mensaje no fue la gota que derramó el vaso. Fue el martillo que lo hizo añicos. Tomé mi teléfono. No le respondí a Anaí. Borré la conversación. Luego, abrí mi chat con Kenia. Mis dedos volaron sobre la pantalla, rápidos y decididos. Acepto.
Envié el mensaje. Un segundo después, mi teléfono sonó con la respuesta de Kenia, una cadena de emojis de cohetes y champán. Pero yo ya no estaba mirando el teléfono. Me levanté del sofá, caminé hacia mi cocina y me puse el delantal. El mismo delantal en el que me había secado las manos horas antes, sintiéndome rota. Ahora, se sentía como una armadura. Mi santuario ya no era un refugio. Se había convertido en mi cuartel general. Y la batalla por mi futuro acababa de empezar. Las siguientes 48 horas fueron un borrón de actividad febril, una danza caótica y precisa contra el reloj. El miedo y la duda habían sido incinerados, dejando solo las brasas de una determinación incandescente. Mi apartamento se transformó. La sala se convirtió en una oficina improvisada, la mesa de centro cubierta de libros de cocina, notas garabateadas y listas de proveedores. Mi cocina, mi pequeño escenario, se convirtió en un laboratorio, un campo de pruebas donde la alquimia y la precisión eran ley. La primera noche apenas dormí. La pasé diseñando el menú. Sabía que no podía competir con la opulencia predecible de la alta cocina francesa que el chef anterior probablemente habría ofrecido. Esa no era mi voz. Mi voz era la tierra, el humo, la complejidad de México. Decidí crear una experiencia, un viaje culinario de 6 tiempos que contara una historia. Empezaría con la frescura de la costa del Pacífico, viajaría a través de los sabores ahumados de Oaxaca y terminaría con la dulzura barroca de Puebla. Cada plato sería una reinvención, un homenaje a las recetas de mi abuela filtradas a través de mi propia visión contemporánea. El plato principal, el corazón de mi propuesta, sería mi mole negro de autor. Una receta que me había llevado años perfeccionar, con más de 30 ingredientes, un equilibrio delicado entre el dulzor, el picante y el amargor. Era mi obra maestra, la pieza con la que apostaría mi futuro. Al amanecer del miércoles, con el menú definido, comenzó la verdadera batalla, la logística. Llamé a Kenia. Necesito lo mejor de lo mejor, le dije, mi voz sin rastro de sueño. Y lo necesito para ayer. Kenia se convirtió en mi generala de campo. Mientras yo estaba en la cocina, ella estaba al teléfono, usando su agenda de contactos como un arma. Consiguió que un proveedor exclusivo de mariscos de Ensenada pusiera un envío especial en el primer vuelo a la Ciudad de México. Convenció a una anciana en un mercado de Oaxaca, la única que vendía los chiles chiloacles exactos que necesitaba para mi mole, para que me vendiera su reserva personal. Localizó a un pequeño productor en Chiapas que cultivaba un maíz orgánico ancestral para mis tortillas ceremoniales. Mi día fue un maratón. De mercado en mercado, buscando los ingredientes más frescos, mi nariz y mis manos eran mis guías. La gente me miraba, una mujer joven moviéndose con una intensidad casi maníaca entre los puestos de verduras y carne. No estaba comprando comida, estaba reclutando soldados para mi ejército de sabores. Esa tarde, mi cocina era un caos organizado. Cuencos de chiles secos remojándose, liberando su aroma profundo y ahumado. Hierbas frescas apiladas como pequeños bosques verdes sobre la encimera. Una olla enorme donde los huesos de res y las especias se cocinaban a fuego lento para crear un caldo que sería la base de todo. Contraté a 2 ayudantes de cocina, jóvenes estudiantes de gastronomía a quienes les pagué el doble de la tarifa habitual, no solo por su trabajo, sino por su discreción y su energía. Les expliqué el menú con la precisión de un cirujano. Aquí no hay margen de error, les dije. Estamos creando magia, no solo comida. El jueves por la mañana, mientras mi familia probablemente estaba abordando un vuelo hacia el Bajío, riendo y anticipando un fin de semana de lujo, yo estaba realizando mi primera prueba completa del mole. El proceso era un ritual. Tostar las especias, moler las nueces, freír los chiles, todo en un orden específico, una coreografía que conocía de memoria. Mientras el mole se cocinaba, su color oscureciéndose hasta alcanzar un negro profundo y brillante, me permití un momento para respirar. El aroma que llenaba mi apartamento era complejo, embriagador. Era el olor del trabajo duro, de la herencia, de la rebelión silenciosa. Esa noche, el cansancio comenzó a pasar factura. Mis pies palpitaban, mi espalda dolía y mis ojos ardían por la falta de sueño.
Estaba limpiando la cocina después de una jornada de 18 horas cuando mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé, pero contesté. Señorita Rojas, dijo una voz masculina, profunda y autoritaria. Sí, soy yo, respondí, mi corazón acelerándose. Soy Alejandro Elizondo. Mi asistente, Kenia, me ha hablado mucho de usted. Solo llamo para confirmar que todo sigue en pie para el sábado. Sí, señor Elizondo. Todo está bajo control, dije, tratando de que mi voz sonara profesional y serena, no como la de una mujer al borde del colapso físico. Hubo una pausa. Bien. Entiendo que es una situación de último minuto. Aprecio su profesionalismo. Pero quiero que sepa algo, señorita. No me impresiona el lujo. Me impresiona la excelencia. No me falle. La llamada terminó. Me quedé de pie, con el teléfono en la mano, el peso de sus palabras asentándose sobre mis hombros. No me falle. No era una amenaza, era un desafío. Y en ese momento, supe que no podía hacerlo sola. Necesitaba algo más que solo ingredientes de calidad. Necesitaba un milagro financiero. El ingrediente final que quería conseguir era un aceite de trufa blanca de Alba, increíblemente raro y caro, que añadiría una capa de complejidad inesperada a uno de los aperitivos. Costaba una pequeña fortuna, más de lo que tenía disponible en mi capital de trabajo. Mi plan original era usar una alternativa de alta calidad, pero después de la llamada de Elizondo, supe que no podía conformarme con menos que la perfección. Solo había una persona a la que podía recurrir. Con el corazón en un puño, busqué el número de mi tío Ciro en mi teléfono. Marcar ese número se sentía como una traición y una última esperanza al mismo tiempo. Mi madre y él eran hermanos, pero eran como el día y la noche. Mientras mi madre vivía para las apariencias, mi tío Ciro era un hombre de sustancia. Un ingeniero retirado, viudo, que vivía una vida modesta a pesar de haberle ido bien. Era callado, observador, y en las reuniones familiares, a menudo lo encontraba mirándome desde un rincón con una expresión indescifrable mientras el resto de la familia me ignoraba o criticaba. Fue él, un año atrás, quien me había dado el empujón final para empezar Corazón Culinario. Yo le había contado mi sueño, tímidamente, esperando el mismo escepticismo que recibía de mis padres. En lugar de eso, él me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Al final de mi apasionado monólogo, simplemente dijo, ¿cuánto necesitas? Me quedé sin palabras. Le di una cifra, temblando. Al día siguiente, me hizo una transferencia de 200,000 pesos. Es un préstamo, mija, me dijo. Págame cuando puedas. Y una condición, que nadie de la familia se entere. No quiero oír sus tonterías. Ahora, llamarlo se sentía como admitir un fracaso, como si no hubiera sabido administrar su confianza. El teléfono sonó 2 veces antes de que contestara. Yara, su voz era grave, tranquila. Hola, tío. Perdón por la hora, dije, mi voz más débil de lo que quería. No te preocupes. ¿Está todo bien? Suenas cansada. Estoy bien, tío. De hecho, estoy en medio de algo grande. Algo increíble. Le conté todo. La boda, la exclusión, la llamada de Kenia, la cena para el señor Elizondo. Le hablé con una honestidad cruda que nunca usaba con mis padres. Le conté mi visión para el menú, la presión, la oportunidad. Él escuchó, como siempre, sin interrumpir. Cuando terminé, hubo un largo silencio. Temí que me fuera a regañar por ser imprudente, por aceptar un desafío tan grande. ¿Y para qué me llamas, mija?, preguntó finalmente. ¿Para pedirme más dinero? La pregunta era directa, sin juicio. Sentí una punzada de vergüenza. No, tío. Bueno, sí, pero no. Es decir, necesito algo, pero te llamaba principalmente para contarte, para que supieras que tu confianza en mí está a punto de dar frutos. Y para darte las gracias de nuevo. Otro silencio. Podía oír su respiración al otro lado de la línea. Nunca fue un préstamo, Yara,
dijo de repente, y sus palabras me golpearon con la fuerza de una revelación. ¿Cómo? Susurré. Fue una inversión. Yo no presto dinero, yo invierto en personas. Y yo invertí en ti. Siempre vi el fuego en tus ojos, mija. El mismo que tenía tu abuela cuando estaba en su cocina. Un fuego que el resto de la familia confunde con drama porque les asusta, porque ilumina sus propias vidas mediocres. Sentí un nudo en la garganta. Las lágrimas que no había derramado por la humillación, ahora amenazaban con salir por la gratitud. Tu madre y tu hermana, continuó, están obsesionadas con el empaque. Creen que una caja bonita puede ocultar que por dentro está vacía. Tú, en cambio, te preocupas por lo que hay adentro. Por el corazón. Por eso llamaste a tu negocio, Corazón Culinario, ¿verdad? Asentí, aunque él no podía verme. Sí, tío. Lo sabía. Ahora, dime qué necesitas para que el corazón de esa cena lata con fuerza. Le hablé del aceite de trufa, sintiéndome un poco tonta por un capricho tan caro. Él solo se rió, una risa seca y poco frecuente. No es un capricho, es una declaración. Es decirle a ese hombre que no tienes miedo de apuntar a lo más alto. Compra lo que necesites. Mándame la cuenta. No te preocupes por el dinero. Preocúpate por cocinar como solo tú sabes hacerlo. Hizo una pausa, y luego añadió, con una dureza que rara vez usaba, ahora, ve y demuéstrales de lo que estás hecha. Cocina tan bien que el sabor de tu éxito les llegue hasta San Miguel de Allende. Colgué el teléfono, sintiendo una oleada de energía que ninguna cantidad de café podría haberme dado. Ya no era solo mi batalla. Era la batalla de mi abuela. Era la validación de mi tío. Era la culminación de un linaje de mujeres que sabían que el verdadero valor no se exhibe en una revista, se sirve en un plato, directo del corazón. Si te está gustando esta historia, por favor, regálame un like en este video, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, y déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad del mundo me estás escuchando. Cada comentario ayuda a que esta historia llegue a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. Llegó el sábado. El día de la boda perfecta y de la cena imposible. Mientras el sol ascendía sobre el Valle de México, una extraña calma se apoderó de mí. El agotamiento físico era inmenso, pero mi mente estaba afilada como un cuchillo recién afilado. Todo el caos de la preparación se había asentado en un plan de batalla meticuloso, un ballet culinario donde cada movimiento estaba coreografiado. Mi equipo y yo llegamos al edificio del señor Elizondo en Polanco, una torre de cristal y acero que parecía rascar el cielo, 3 horas antes del evento. El portero, avisado de nuestra llegada, nos guió a un elevador de servicio que ascendió en un silencio vertiginoso hasta el penthouse. Cuando las puertas se abrieron, entramos en una cocina que parecía sacada de una revista de arquitectura. Acero inoxidable, mármol de Carrara, electrodomésticos alemanes. Era el doble de grande que todo mi apartamento. Por un momento, me sentí intimidada. Pero entonces, vi la estufa, el corazón de cualquier cocina, y me sentí en casa. Mientras mi equipo comenzaba a desempacar y organizar metódicamente nuestras herramientas e ingredientes, me permití mirar por la ventana. La vista era impresionante. La Ciudad de México se extendía bajo mis pies, un mosaico vibrante y caótico. En algún lugar, a unas 4 horas en coche hacia el noroeste, en la burbuja colonial de San Miguel de Allende, otro evento estaba a punto de comenzar. Cerré los ojos e imaginé la escena en la hacienda, El Secreto. Podía ver a mi madre, Brisa, con un vestido de diseñador, su sonrisa tensa mientras se aseguraba de que cada invitado fuera recibido con la cantidad justa de deferencia. Podía ver a mi padre, Roberto, riendo demasiado fuerte de los chistes de hombres de negocios que no entendía, con una copa de whisky en la mano. Y podía ver a Anaí, el centro de ese universo prefabricado. La imaginé caminando hacia el altar, su vestido de 200,000 pesos arrastrándose por un camino de pétalos de rosas blancas. Cada detalle estaría impecable, la música de cuerdas, la luz dorada del atardecer filtrándose a través de los arcos de la capilla, los fotógrafos capturando cada ángulo favorecedor. Sería una producción digna de Hollywood. Pero,
¿Habría corazón? ¿Habría alma? Me la imaginé diciendo sí, acepto, su voz probablemente perfecta, su mirada quizás buscando la aprobación de los invitados más importantes en lugar de la conexión con el hombre a su lado. Su esposo, un hombre cuya fortuna era su principal atributo según mi familia, probablemente estaría sonriendo para las cámaras, pensando en la fusión de dos apellidos poderosos. Su amor, si existía, estaría enterrado bajo capas de expectativas y apariencias. En su boda, el menú no importaría tanto como quien se sentaba en la mesa principal. Las flores no importarían tanto como el precio que se pagó por ellas. Y los votos no importarían tanto como la foto que se publicaría en Caras. Abrí los ojos. El zumbido de mi propia cocina me devolvió al presente. Aquí, en este penthouse a cientos de kilómetros de distancia, se estaba preparando una celebración completamente diferente. No había 100 invitados, solo 12. No había fotógrafos de revistas, solo la promesa de una experiencia inolvidable. El señor Elizondo había sido claro, no quería formalidades, quería autenticidad. Mientras trabajábamos, una atmósfera de concentración casi sagrada llenó la cocina. Mis dos ayudantes se movían con una eficiencia silenciosa, entendiendo la importancia del momento. No había gritos, no había estrés. Solo el sonido de los cuchillos cortando, el siseo del aceite en la sartén, el murmullo del horno. Era la música de la creación. Kenia llegó una hora antes que los invitados, impecablemente vestida, pero con la mirada de una generala inspeccionando el campo de batalla. ¿Cómo vas?, me susurró, mientras yo ponía el toque final al primer tiempo, un aguachile de callo de hacha con tinta de calamar y esferas de mango. Estamos listos, respondí, mi voz tranquila. Todo está en su lugar. Ella me sonrió. Hueles a victoria, Yara. Y a ajo. Una combinación letal. Los invitados comenzaron a llegar. Hombres y mujeres con trajes caros y una aura de poder. Pero en cuanto el primer plato salió de la cocina, servido en platos de cerámica negra que hacían resaltar los colores vibrantes, vi cómo sus máscaras de negocio se desvanecían. Se inclinaban sobre sus platos, inhalando el aroma. Los murmullos de conversación se detuvieron, reemplazados por exclamaciones de sorpresa y placer. Yo no salí de la cocina. Mi lugar estaba allí, detrás del fuego. Pero podía sentir la energía del comedor. Con cada plato que enviaba, sentía que estaba contando un capítulo de mi historia. El segundo tiempo, una sopa de tortilla deconstruida con humo de mezcal, era mi homenaje a la rebeldía. El tercero, unos tacos de langosta con mole de pistacho, era mi celebración de la audacia. Y así, plato tras plato. Mientras servíamos el quinto tiempo, el preámbulo a mi mole, me asomé por la puerta de servicio. Pude ver al señor Elizondo en la cabecera de la mesa. No hablaba. Escuchaba a sus invitados, pero sus ojos estaban fijos en su plato. Estudiaba cada componente. Saboreaba cada bocado con una concentración que me puso la piel de gallina. No estaba solo comiendo. Estaba juzgando. Estaba leyendo mi alma a través de mi comida. En San Miguel, Anaí probablemente estaba en medio de su primer baile como esposa, una coreografía ensayada bajo la luz de los reflectores. Aquí, en Polanco, yo estaba a punto de servir el plato que definiría mi vida. 2 bodas. 2 mundos. Y en el silencio tenso antes de servir mi mole, supe, con una certeza absoluta, que yo estaba exactamente en la correcta. Llegó el momento. El clímax de la noche. Mi corazón latía con la fuerza de un tambor ceremonial. Con un gesto, mis ayudantes y yo comenzamos el emplatado final del mole negro de autor. El mole, oscuro como la noche y brillante como la obsidiana, caía en cascada desde el cucharón sobre una pieza de pavó cocinado a la perfección durante 12 horas. A un lado, un puré de plátano macho caramelizado y un nido de arroz salvaje. Finalmente, unas semillas de sésamo tostado espolvoreadas por encima, como estrellas en un cielo nocturno. Mientras mis ayudantes llevaban los platos al comedor, me quedé atrás por un segundo, respirando hondo. Este plato era más que comida.
Era el legado de mi abuela, la inversión de mi tío, mi propia sangre, sudor y lágrimas destilados en una sinfonía de sabores. Era mi respuesta a cada vez que me llamaron dramática, a cada vez que minimizaron mis sueños. Era mi alma en un plato. Regresé a mi puesto de observación en la puerta de servicio, mi cuerpo tenso. Vi cómo los platos eran colocados frente a cada invitado. Hubo un silencio reverencial. El aroma profundo y complejo del mole llenó el comedor, silenciando cualquier conversación. Vi al señor Elizondo levantar su tenedor y su cuchillo. Cortó un trozo de pavó, asegurándose de que estuviera cubierto por la salsa oscura. Se lo llevó a la boca. Y entonces, el tiempo se detuvo. Lo vi masticar lentamente, sus ojos cerrados. Su rostro, normalmente una máscara impenetrable de poder y control, se relajó. Una expresión de pura, casi infantil, sorpresa apareció en sus facciones. Luego, de algo que parecía un recuerdo, una nostalgia. Dejó el tenedor sobre el plato con un cuidado extremo, como si fuera un objeto sagrado. Abrió los ojos. No miró a sus invitados. Su mirada recorrió el comedor hasta encontrar la mía, a través de la rendija de la puerta. Me sostuvo la mirada por lo que pareció una eternidad. En sus ojos no vi la aprobación de un cliente, sino el reconocimiento de un conocedor, de un alma gemela en la búsqueda de la excelencia. El resto de los invitados estallaron en un coro de elogios. Esto es increíble, nunca he probado nada igual, es una obra de arte. Pero yo solo podía oír el silencio del señor Elizondo. Después del postre, un mousse de chocolate de metate con chile pasilla y sal de gusano, y mientras los invitados tomaban café y digestivos, Kenia entró en la cocina, con los ojos brillantes. Yara, lo lograste, susurró, abrazándome con fuerza. Están fascinados. No paran de hablar de ti. Pero la verdadera prueba aún no había llegado. Unos minutos después, uno de los asistentes personales del señor Elizondo entró en la cocina. Señorita Rojas, el señor Elizondo quisiera hablar con usted en su balcón privado. El corazón se me subió a la garganta. Kenia me apretó el brazo, dándome ánimos. Me quité el delantal, me alicé la filipina y caminé a través del comedor, sintiendo las miradas de los invitados sobre mí. El señor Elizondo estaba de espaldas, mirando las luces de la ciudad. El aire de la noche era fresco. Señorita Rojas, dijo, sin volverse. ¿Sabe qué es lo que más escasea en este mundo? No, señor, respondí, mi voz apenas un murmullo. La autenticidad, dijo, girándose para enfrentarme. Su mirada era intensa, penetrante. Cualquiera con suficiente dinero puede comprar lujo. Pero la autenticidad, eso no tiene precio. Esta noche, usted no nos sirvió una cena. Nos contó una historia. Pude saborear a su abuela en ese mole. Pude sentir su lucha y su pasión en cada plato. Me quedé sin palabras. Él había visto todo. Le seré directo, continuó. Mi corporativo organiza docenas de eventos de alto nivel cada año. Quiero que, Corazón Culinario, sea el proveedor exclusivo para todos ellos. Pero eso no es todo. Hizo una pausa, y el mundo pareció contener la respiración. Esto que usted tiene, es demasiado grande para eventos privados. Merece un escenario. Quiero ser su socio. Quiero darle el capital para que abra el restaurante que esta ciudad necesita. Un lugar donde la gente no venga solo a comer, sino a sentir. El impacto de sus palabras fue físico. Sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. Socio. Restaurante. Contrato de exclusividad. Las palabras daban vueltas en mi cabeza, irreales. Era más de lo que me había atrevido a soñar en mi vida. Yo, no sé qué decir, señor, tartamudeé. Él sonrió por primera vez en toda la noche, una sonrisa genuina que le suavizó las facciones. Diga que sí, señorita Rojas. Diga que sí y prepárese para trabajar más duro que nunca. Juntos, no solo vamos a construir un restaurante. Vamos a construir un imperio. Me despedí del señor Elizondo con un firme apretón de manos, mi mente todavía dando vueltas, tratando de procesar la magnitud de lo que acababa de suceder.
Regresé a la cocina, donde mi equipo estaba terminando de limpiar. Me miraron, expectantes. No pude hablar. Solo asentí, con una sonrisa tan grande que sentí que se me iba a romper la cara. Estallaron en aplausos silenciosos y abrazos. Kenia me esperaba en la puerta del comedor, con su teléfono en la mano. ¿Y bien?, preguntó, aunque la respuesta estaba escrita en todo mi rostro. Lo quiere todo, Kenia, le dije, mi voz finalmente encontrando su fuerza. El contrato, el restaurante, quiere ser mi socio. Kenia soltó un grito ahogado de pura alegría. Lo sabía. Te lo dije. Me abrazó con una fuerza que casi me deja sin aire. El mundo está a punto de saber quién es Yara Rojas. Casi, dije, deteniéndola. Una idea acababa de formarse en mi mente, una pequeña y perfecta pieza de justicia poética. Antes de que el mundo se entere, quiero que un pequeño círculo lo sepa primero. Kenia me miró, sus ojos brillando con complicidad. Entendió al instante. ¿Tienes el permiso del señor Elizondo para publicar algo?, le pregunté. Me dio carta blanca, dijo ella, con una sonrisa maliciosa. Dijo, deje que el mundo sepa que he encontrado a mi próxima gran inversión. Perfecto, dije. Pero no quiero un anuncio. No quiero un comunicado de prensa. Quiero un susurro. Un susurro que se sienta como un trueno. Trabajamos juntas durante 10 minutos, eligiendo la foto perfecta. No era una foto del evento, ni de los invitados, ni de mí. Era una foto que había tomado con mi propio teléfono antes de que comenzara el servicio. Un primer plano artístico, casi abstracto, de la superficie brillante y oscura de mi mole en la olla, con el vapor ascendiendo como un espíritu. Era una imagen íntima, poderosa y llena de misterio. Kenia la subió a su cuenta de Instagram. Su perfil era seguido por toda la élite de la Ciudad de México, empresarios, socialites, críticos gastronómicos y, por supuesto, organizadores de eventos. El texto que escribimos era corto, elegante y devastadoramente efectivo. Presenciando el nacimiento de una leyenda culinaria esta noche. Corazón culinario, de la chef Yara Rojas, con el sello de aprobación del mismísimo señor Elizondo. Recuerden este nombre. Kenia presionó publicar. Observamos en silencio cómo aparecía la publicación en su feed. El primer like apareció en menos de 5 segundos. Luego 10. Luego 50. Empezaron a llegar los comentarios. ¿Quién es Yara Rojas? ¿Elizondo? ¿En serio? ¿Dónde está ese lugar? No era un anuncio a gritos. Era una piedra lanzada en el estanque silencioso de la alta sociedad de la ciudad. Y sabíamos que las ondas expansivas no tardarían en llegar. Algunas de esas ondas, estaba segura, viajarían 270 kilómetros al noroeste y golpearían las puertas de una hacienda en San Miguel de Allende, justo a tiempo para el desayuno del día después de la boda. La fiesta de Anaí había terminado. La mía, apenas estaba comenzando. El domingo por la mañana, mientras el sol de San Miguel de Allende iluminaba las suites de la hacienda, el secreto, la atmósfera en el campamento Rojas era de una autocomplacencia empalagosa. La boda había sido, según sus propios estándares, un éxito rotundo. Anaí se sentía como la realeza, hojeando las fotos preliminares que el fotógrafo le había enviado, cada una más perfecta y artificial que la anterior. Mi madre, Brisa, no paraba de hablar por teléfono, describiendo con detalles exagerados el vestido, los invitados, el buen gusto de todo. Habían logrado su objetivo, una impecable pieza de teatro social. Estaban desayunando en la terraza, un festín de frutas exóticas y pan dulce, cuando el primer misil impactó. Fue una llamada de una de mis tías, una mujer cuya principal afición era el chisme. Brisa, querida, qué boda tan espectacular. Vi las fotos, divinas, comenzó, su voz melosa. Pero, oye, ¿qué es todo este alboroto en la ciudad con tu otra hija, con Yara? Mi madre frunció el ceño. ¿Yara? ¿Qué alboroto? Ay, no sabes. Está por todo Instagram. Una tal Kenia, la organizadora de eventos, subió una foto anoche. Algo de su comida.
Y dice que el mismísimo Alejandro Elizondo la está respaldando. ¿Puedes creerlo? Todo el mundo está hablando de eso. Dicen que es la nueva joya oculta de la gastronomía. El rostro de mi madre perdió color. Murmuró una excusa y colgó. Inmediatamente, buscó el perfil de Kenia en su teléfono. Anaí y mi padre se acercaron, curiosos por su repentino cambio de humor. Los tres se apiñaron sobre la pequeña pantalla del celular. Vieron la foto. Vieron el texto. Vieron los cientos de likes y los comentarios de gente influyente. Es una broma, dijo Anaí, con una risa nerviosa. ¿Y Ara y Elizondo? Por favor. Seguro Kenia está exagerando para ayudar a su amiguita. Pero la duda ya había sido plantada. Y entonces, impactó el segundo misil, el que lo cambiaría todo. El nuevo esposo de Anaí, un hombre pragmático cuyo mundo giraba en torno a las finanzas, recibió una alerta de noticias en su teléfono. Era de un importante periódico económico digital. Leyó el titular en voz alta, su tono una mezcla de incredulidad y admiración. El magnate Elizondo apuesta por Corazón Culinario, el proyecto de la joven chef Yara Rojas. El silencio que cayó sobre la mesa fue total. El canto de los pájaros y el suave murmullo de la fuente cercana de repente sonaban ensordecedores. Anaí le arrebató el teléfono a su esposo. Leyó el breve artículo. Hablaba de una inversión significativa, de un contrato de exclusividad y de planes para un nuevo concepto de restaurante que revolucionará la escena culinaria de la ciudad. La cara de Anaí pasó del blanco al rojo en segundos. No es posible, siseó, su voz temblando de rabia. Lo hizo a propósito. Esa maldita lo hizo a propósito para arruinar mi boda. No seas ridícula, Anaí, dijo su esposo, con una frialdad que la sorprendió. Esto es un negocio multimillonario. No tiene nada que ver contigo. Su mirada se había vuelto calculadora. Estaba viendo a su nueva cuñada no como un problema familiar, sino como un contacto de poder inesperado. Mi madre, por su parte, parecía haberse encogido. La viuda del ingeniero. La que siempre había visto la pasión de su hija menor como un defecto, ahora se enfrentaba a la cruda realidad de que esa pasión había traído el tipo de validación que ella misma había buscado toda su vida. No a través de su hija perfecta, sino a través de la dramática. El mundo que había construido con tanto cuidado, basado en apariencias y conexiones superficiales, se estaba desmoronando. La joya de la corona de la familia ya no era Anaí. Era yo. La rechazada. La exiliada. Y mi coronación no había ocurrido en una capilla de lujo, sino en la cocina de un penthouse, en una noche en la que ellos ni siquiera sabían que existía. El pánico comenzó a instalarse. Mi teléfono comenzó a sonar justo después de las 10 de la mañana del domingo. Yo estaba en mi cocina, empacando mi equipo, sintiendo el dulce dolor del agotamiento físico y la euforia del triunfo. Sabía quién era antes de mirar la pantalla. El identificador de llamadas confirmó, mamá. Dejé que sonara. 1, 2, 3 veces. Quería que esperara. Quería que sintiera, aunque fuera por un instante, lo que era estar al otro lado del silencio. Finalmente, a la cuarta llamada, contesté. Hola. Yara. ¿Qué significa esto? ¿Qué es esta locura que todos están diciendo? La voz de mi madre era aguda, una mezcla de pánico y acusación. No sé de qué hablas, mamá, respondí con una calma deliberada. He estado trabajando. No te hagas la tonta conmigo. Lo de Elizondo. Es verdad. Ah, eso, dije, como si fuera un asunto menor. Sí, es verdad. El señor Elizondo y yo vamos a trabajar juntos. Parece que le gustó mi comida. Hubo un sonido ahogado al otro lado de la línea. Pero, ¿cómo? ¿Cuándo? Ayer por la noche. Mientras ustedes estaban en la fiesta. Tuve una pequeña cena que atender. El silencio que siguió fue denso, cargado de todo lo no dicho. Podía oír su mente trabajando a toda velocidad, tratando de reconfigurar su universo. Y entonces, como esperaba, la incredulidad dio paso a la ira.
La ira de una mujer cuyo guión cuidadosamente escrito había sido destrozado. Esto es tu culpa. Lo planeaste todo para humillarnos, gritó, su fachada de serenidad finalmente rota. Pero sus gritos ya no me afectaban. Eran como el ruido blanco. Yo no planeé nada, mamá. Fui excluida. Encontré algo que hacer con mi tiempo libre. Mi teléfono vibró con una llamada entrante. Era Anaí. Rechacé la llamada. Segundos después, entró un mensaje de texto suyo, todo en mayúsculas: eres una víbora. Siempre has estado celosa de mí. Lo hiciste para robarme mi momento. Leí el mensaje y una risa seca escapó de mis labios. ¿Celosa? ¿Celosa de qué? ¿De una vida dedicada a ser un adorno? Tengo que colgar, mamá, le dije a mi madre, mi voz ahora con un filo de acero. Estoy recibiendo muchas llamadas importantes. No te atrevas a colgarme, Yara. Somos tu familia. Fue entonces cuando la verdad, mi verdad, finalmente salió, no con gritos, sino con una claridad helada. No, mamá. Ustedes dejaron de ser mi familia en el momento en que decidieron que mi presencia arruinaría su fiesta perfecta. Una familia apoya. Una familia celebra. Una familia no exilia a uno de los suyos por miedo a una escena. Hice una pausa, saboreando el poder de mis siguientes palabras. Tenían razón en una cosa. Mi drama no encajaba en su boda. Resulta que mi drama, mi pasión, vale millones de pesos. Felicidades por tu yerno, mamá. Espero que haya valido la pena. Y sin esperar respuesta, colgué. Por primera vez en mi vida, yo había terminado la conversación. Los meses que siguieron fueron un torbellino. Corazón Culinario dejó de ser un secreto. Mi nombre apareció en revistas, esta vez no por una boda, sino por mi talento. El restaurante, que decidí llamar Raíz, se convirtió en el proyecto más emocionante de mi vida. El señor Elizondo cumplió su palabra, convirtiéndose no solo en un socio, sino en un mentor. Mi tío Ciro se unió a la junta directiva, su silenciosa fe en mí finalmente hecha pública, para el asombro del resto de la familia. Mi familia, la palabra ahora se sentía extraña en mi boca. La dinámica se había invertido de una manera casi sísmica. El nuevo esposo de Anaí, viendo el potencial de una alianza con el Imperio Elizondo, la presionó para que hiciera las paces conmigo. Anaí me envió mensajes, torpes y llenos de un orgullo mal disimulado, sugiriendo que colaboráramos. Mi madre me llamaba, su voz ahora melosa y llena de elogios, contándome lo orgullosa que estaba, como si ella hubiera sido mi mayor defensora desde el principio. Intentaron reescribir la historia, borrar la exclusión, fingir que siempre habían creído en mí. Pero yo tenía memoria. Esta noche, estoy aquí, de pie en medio de la obra de Raíz. Los trabajadores se han ido, y el espacio está en silencio, lleno del olor a madera nueva y a promesas. Las ventanas del piso al techo ofrecen una vista deslumbrante de la ciudad que está a punto de convertirse en mi escenario. Mi teléfono vibra en mi bolsillo. Es un mensaje de mi madre: hija, estamos pensando en celebrar tu inauguración con una gran cena familiar. Solo dime qué necesitas. Miro el mensaje, y luego miro las luces de la ciudad. Pienso en la niña que lloró por una fiesta de 15 años, en la joven que se tragó los insultos, en la mujer que encontró su poder en una cocina solitaria. Dicen que la sangre es más espesa que el agua. Pero, ¿qué haces cuando el agua te ha dado vida, mientras que la sangre solo intentó ahogarte? ¿Debería dejarles una mesa en mi restaurante, o es mejor que lean sobre mi éxito en los periódicos, como todos los demás? Gracias por acompañarme en esta historia. ¿Tú qué harías en el lugar de Yara? ¿Le darías una segunda oportunidad a su familia? Déjame tu opinión en los comentarios, me encantaría leerte. Si te gustó el video, no olvides darle like, compartirlo con alguien a quien le pueda interesar y suscribirte al canal para no perderte ninguna de las historias que están por venir. Tu apoyo significa el mundo para mí. Hasta la próxima.